Bien. Muy buenas noches, estimados participantes. A nombre de Bill Lawyer les doy la más cordial bienvenida al Diplomado de Derecho Corporativo. Mi nombre es Akira Carranza y tengo el gusto de acompañarlos como anfitrión en esta primera sesión correspondiente al módulo 1 de Derecho Societario. Para esta ocasión contamos con la participación del distinguido expositor, el doctor Oswaldo Pankov. Uskov. El El doctor Juntos es socio fundador del estudio Juntos y García Nores Abogados y cuenta con más de 50 años de experiencia profesional asesorando a clientes en las áreas de societario, comercial, civil y solución de controversias. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat, las cuales serán absueltas al finalizar la reunión. Doctor Huntov, le Uskov. damos la cordial bienvenida y cedemos la palabra para que dé inicio a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Correcto, doctor. Sí se le logra escuchar. Bueno, muchas gracias. Bueno, el derecho societario es una subespecialidad del derecho social, o modernamente hablando, del derecho empresarial, en la que se regula a las sociedades. Actualmente existe una teoría general de sociedades y dentro de ella me referiré al contrato de sociedad, a la persona jurídica y a la tipología societaria, temas a los que me referiré directa o indirectamente. No considero pertinente en esta oportunidad hacer un recuento histórico de la evolución de la legislación societaria en nuestro país. Lo que considero conveniente y necesario es dedicarme a los aspectos fundamentales de la actual Ley General de Sociedades 26887, en adelante LGS, aprobada el 9 de diciembre de 1997 y vigente desde el 1 de enero de 1998 a la fecha. Nos encontramos en su 29º año de vida. La Ley General de Sociedades es la norma legal fundamental y esencial del derecho societario y la base de la teoría general de las sociedades. ¿Me escucharon bien, por favor? Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor, se le logra Debo escuchar hacer una perfectamente. precisión de las normas complementarias de la Ley General de Sociedades, que es muy importante tener en cuenta dentro de un marco legal actual, ¿no?, de la normatividad societaria. El Reglamento de Registro de Sociedades, aprobado por resolución 201 lunar, en adelante simplemente RRF. Esa se publicó 2 años después, ¿no?, cuando ya la ley estaba vigente, pero era importante que se apruebe ese reglamento. La Ley de Títulos Valores 27287, aprobada el 19 de junio del 2000, en cuya sección novena del libro segundo, parte especial, se refiere a los valores mobiliarios, dentro de los cuales están las acciones de la sociedad anónima. Después, el decreto legislativo 1409 del 12 de septiembre del 2018, con el cual se regula a las sociedades anónimas cerradas simplificadas, SACS. Y por último, la ley 31072 del 23 de octubre del 2020, con la cual se agenda a las sociedades de beneficio e interés colectivo, sociedades BIC, B y C, también conocidas internacionalmente como las empresas B. Eh, por favor, debería haber pasado a la siguiente diapositiva. A la siguiente, por favor, ahora. ¿Ya? ¿Cuáles son las razones que justificaban una nueva ley general de sociedad en la década final del siglo pasado, del siglo XX? Estoy hablando de, así personalmente, del año 1994 en adelante, ¿no? La necesidad de modernizar la legislación societaria, adecuarla a la nueva realidad y proyectarla al siglo XXI. Al año 1994
año en el cual se inicia el trabajo de la comisión ad hoc, se contaba con una legislación societaria desordenada, contradictoria y dispersa. La iniciación de la vigencia del Código Civil a partir de 1984 forzó la adopción de una nueva ley general de sociedades para regular a las sociedades civiles y a las sociedades mercantiles. Hay una diferencia entre unas y otras, ¿ya? La regulación anterior del Código de Comercio del año 1902, la ley 16123 de 1900, que era la ley de sociedades mercantiles, y del decreto legislativo 311, contenía errores conceptuales y formales. Había una confusión en el uso de términos: capital social, capital suscrito y capital pagado. Siguiente, por favor. Existían legislaciones paralelas sobre sociedades anónimas abiertas y sociedades de accionariado difundido. Indudablemente había que integrar todo en un solo texto legal. Se necesitaba incorporar nuevas instituciones como los convenios de accionistas, la autocartera de acciones, la decisión de sociedades y otras formas de reorganización societaria. Y además, regular a los contratos asociativos como la asociación de participación y los consorcios. Ojo, libro quinto de la ley de sociedades. Los contratos de asociación en participación y los consorcios no son necesariamente celebrados entre sociedades, pueden ser sociedades con personas naturales o solo entre personas naturales. Es muy importante el concepto. Se requería actualizar y modernizar las normas sobre estado financiero, balances, utilidades y repartición de dividendos. Se necesitaba adecuar los procedimientos judiciales en relación con el Código Procesal Civil de 1993, que está actualmente vigente. Se requería concordar la ley de sociedades con el nuevo sistema de reestructuración empresarial y con la legislación sobre el mercado de valores. Siguiente, por favor. En el año 1994, y por el panorama descrito, el clima del sector académico y del empresariado era gestar una nueva ley societaria. Y por ello, mediante la resolución ministerial 424-94 JUS, se nombró una comisión para que elabore un anteproyecto integrado fundamentalmente por profesores de Derecho Societario de las más importantes facultades de Derecho. Les resumo que fuimos 11 los miembros, ¿no? Lamentablemente algunos ya están fallecidos, pero el grupo fundamental que fue importantísimo en la elaboración de esta ley, Enrique Norman Sparks, que era el presidente, el doctor Enrique Elías Larosa, por supuesto, gran persona, ¿no? El doctor Álvaro Llona Bernal, el doctor Alfonso Rubio, ¿no? Y bueno, los que todavía estamos acompañándolos, el doctor Hernando Montoya Alberti, el doctor Ricardo Beaumont, etcétera, ¿no? Y quien les habla, por supuesto. El doctor Julio Salas, que en paz descanse, pero también importante. Lo que quiero resumir es que se seleccionó un equipo de primera categoría de los mejores profesores de Derecho Societario de las diversas facultades. Y eso fue una gestión importantísima que hizo el doctor Enrique Norman Sparks por delegación expresa del Poder Ejecutivo en este momento vigente, ¿no? El anteproyecto fue entregado al Congreso a fines de 1996 y en el año 1997, debido al contenido especializado de la norma, el Pleno del Congreso delegó en la Comisión Permanente la aprobación de la nueva ley societaria, designándose una comisión revisora de congresistas. No hubo debate legislativo. Es muy importante hacer el resumen porque yo lamentablemente o felizmente pasé en esa etapa visitando a los congresistas, ¿no? Para la ley de sociedades y por supuesto para la ley de títulos valores, ¿no? Fue muy importante porque no pasó el proyecto a que se debata en el pleno del Congreso, simplemente una delegación en una comisión permanente especializada, formada por los juristas o los congresistas que conocían el tema, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Con una comisión revisora de los congresistas, no hubo debate legislativo y el tema se aprobó y se publicó. Igual sucedió 2 años después con la ley de títulos valores. Muy importante el tema. Y quien fue fundamental en la ley de sociedades fue el doctor Carlos Torres y Torres Lara, que había sido, por supuesto, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de muchos años atrás, ¿no? Analizaba y estudiaba el concepto de empresas, ¿no? Había escrito libros, artículos y todo lo demás.
Y bueno, realmente estaba muy interesado en el tema, pero sabía que lo mejor que debía hacerse era dar una ley absolutamente de técnica legal, ¿no? Y no entrar a politizar el tema, lo cual fue muy importante. Igual delegación se logró para la aprobación de la ley de títulos de valores en el mes de junio del 2000. Ese es muy importante el tema. Siguiente, por favor. La comisión, siguiente, por favor. La comisión que elaboró el anteproyecto y que fue modificado muy parcialmente por la comisión revisora del Congreso, trabajó de la siguiente manera. La comisión revisora estaba formada también por juristas, por abogados, ¿no? ¿Cómo se trabajó en esa estatus, en esa situación? Bueno, se prescindió de la labor fácil de copiar alguna legislación extranjera. ¿Qué había pasado? La ley anterior, 16123 del año 1966, era prácticamente una reproducción, una copia de la legislación española. Se hizo un análisis muy técnico sobre las instituciones y aspectos que se aplicaban con eficiencia. Se acudió y consultó al derecho comparado, legislaciones española, inglesa, suiza, francesa, mexicana, chilena y argentina, entre otras. Estuvimos más de 2 años trabajando intensamente en todas las semanas, 2 veces a la semana, incluso los sábados, en reuniones físicas para realmente hacer una buena ley. Y estamos absolutamente comprometidos con eso y muy dispuestos. Se consultó a diversas instituciones tales como la CONACEF, la Bolsa de Valores de Lima, la CONFIEP, la Cámara de Comercio, el INDECOPI y los colegios de abogados y notarios. Por supuesto que nos distribuimos los temas y íbamos visitando y conversando con los directores o los miembros de esas instituciones tan importantes. Se le dio el anteproyecto la máxima publicidad y divulgación. El anteproyecto publicó y bueno, el anteproyecto, la verdad, en términos muy simples y sencillos, fue muy bien redactado, creo yo. ¿Cuál fue el propósito del anteproyecto de la nueva ley de sociedades? Revisar, corregir, innovar. Siguiente, por favor. Siguiente. Revisar, corregir, innovar, cambiar, modificar y complementar el antiguo texto legislativo y ponerlo acorde con la gran transformación del marco económico del Perú en los últimos años y sobre todo proyectarlo al futuro. Ya está la Ley General de Sociedades en su 29º año de vigencia, ¿no? Adelante, por favor. Siguiente. Respecto a los principios rectores que caracterizan a la Ley General de Sociedades. Primero, la independización en materia societaria de la influencia legislativa española, que se debe reconocer que aún se aprecia el reconocimiento de algunas instituciones modernas del derecho español. Fue resultado de una metodología de trabajo que partió del análisis de la realidad peruana y del conocimiento de sus exigencias, para después recurrir a la doctrina extranjera y a la legislación comparada, considerando, claro está, el derecho español. Quiero ser muy sincero, nuestra ley de sociedades tuvo tanta divulgación y tanto éxito que varios países nos visitaban o nos llamaban y nos invitaban, ¿no?, para intercambiar opiniones, y nuestra ley de sociedades fue el modelo, ¿no?, utilizado por otros países para hacer su legislación societaria. Tercer lugar, reestructuración integral. Sí, pase a la siguiente, por favor. Reestructuración integral, está bien esa, de la normativa societaria, habiendo introducido numerosas instituciones existentes en el derecho comparado, con lo cual se modernizó el derecho societario peruano. En su elaboración no hubo ninguna injerencia política. Su contenido se manejó en un campo académico y técnico. Como repito, por favor, nunca se discutió nuestro proyecto en el pleno del Congreso. ¿Ya? Nunca hubo un debate, no se permitieron introducir algunas disposiciones de carácter, ¿no?, político o semipolítico, ¿no? Se ha respetado el principio de un derecho societario no sancionador, pues tan solo se señalan las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las formalidades. Ver el tercer párrafo del artículo 43 de la Ley de Sociedades. Este es un comentario que voy a hacer en varios casos, porque es importante que los que están escuchando esta explicación recurran a la norma legal para complementar la idea. En sexto lugar, se optó por los plazos de caducidad y no de prescripción, y por lo tanto todos los plazos son perentorios y faltales, son calendario, plazos calendario, no son plazos que se interrumpen o se suspenden, como son los casos de prescripción. Por eso todos los plazos
utilizados en la ley de sociedades son plazos de caducidad. Luego se simplificaron los procedimientos ordenándose los aspectos procesales de la ley y adecuándose al Código Procesal Civil de 1993 actualmente vigente. Obviamente no podía existir una ley de sociedades tan importante con un Código Procesal Civil y tener una tecnología procesal diferente. Al contrario, había que adecuarlas. Luego, la ley de sociedades es precisa y concreta. Se solucionan problemas, toma decisiones y se resuelven ambigüedades. Ver el segundo párrafo del artículo 160 de la ley de sociedades. Luego, siguiente, por favor. Se distinguió con claridad y precisión a las sociedades civiles y a las sociedades mercantiles. Las sociedades civiles son creadas para el ejercicio de una profesión, oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades personales. En cambio, las sociedades mercantiles se constituyen para desarrollar empresas, ejercer negocios y llevar a cabo todo tipo de actividades económicas y empresariales. Se priorizó en su estructura y en su contenido a la sociedad anónima, a la que le dedica todo el libro segundo, y en ello en razón a que es el tipo societario de mayor aceptación y utilización. De un total de 448 artículos, 215 conforman el libro segundo, es decir, el 48% del total de su contenido, sin considerar que en gran parte las reglas aplicables a todas las sociedades contenidas en el libro primero y las normas complementarias del libro cuarto están dirigidas a las sociedades anónimas. En la ley de sociedades se continúa aceptando la posición o tendencia contractualista y no la institucionalista, con algunas excepciones relacionadas con la responsabilidad de los administradores y gestores, y aun cuando ha dejado de calificar en todo su articulado a las sociedades como un contrato, no significa que no lo reconozca como tal. Todas las sociedades nacen en virtud de un contrato, eso es importantísimo. O sea, lo cual significa que no, la demostración que la fuerza que le da el pacto social, el estatuto aprobado por los socios, es lo más importante. Del propio articulado de la ley fluye que es un contrato especial que se caracteriza por ser plurilateral, de organización, de tipo asociativo, de intereses coincidentes y de prestaciones concurrentes y autónomas. En general, el marco legal contenido en la ley de sociedades, si bien en principio es imperativo, contiene una evidente flexibilización, sin llegar a ser un sistema dispositivo, porque permite que voluntariamente las normas establecidas a través del pacto social y del estatuto se excluyan o se apliquen de manera diferente, y cuando no existan voluntariamente se establezcan siempre y cuando no sean incompatibles con las existentes. 13º, siguiente, por favor. Se pueden distinguir 5 tipos de normas contenidas en la ley de sociedades. En primer lugar, normas de carácter imperativo de observancia obligatoria que no dejan alternativa o opción para su cumplimiento y que son la mayoría. En segundo lugar, normas dispositivas que sin desconocer el marco legal imperativo establecen parámetros mínimos o máximos entre las cuales las sociedades deben optar. Ver a manera de ejemplo los artículos 155 y 163 de la ley de sociedades, o que dejan a la voluntad de los socios incorporar o no al estatuto instituciones especiales como el arbitraje privado, una modalidad o mecanismo de solución de controversias en materia societaria. Ver el artículo 48 de la ley de sociedades. En tercer lugar, incorporar normas que, si bien son imperativas, la misma ley permite que a través del estatuto se excluyan, no se apliquen o en todo caso se apliquen de manera diferente. En cuarto lugar, normas referidas a situaciones en las que la misma ley establece que la Junta o el directorio pueden fijar el procedimiento que debe seguirse. Ver el artículo 208. Quinto lugar, normas a través de las cuales la ley de sociedades permite que la Junta General adopte una determinada decisión, aunque no esté prevista en el Estatuto Social. Ver artículos 101 y 199. Insisto en que es muy importante que de la lectura que ustedes hagan de estas diapositivas, de este material, siempre consulten los artículos pertinentes de la ley de sociedades que complementa lo que estoy explicando ahorita. Finalmente, se ha recogido como una potestad la opción de incluir en el pacto social, en el propio estatuto o en un convenio expreso, una norma que establezca que cuando se susciten controversias internas entre la sociedad con sus socios y administradores, o las que surjan entre ellos respecto a sus derechos y obligaciones o relativos,
el cumplimiento de los estatutos o la validez de los acuerdos, estas se resuelven bajo un mecanismo alternativo al Poder Judicial, que es el arbitraje. Y es importantísimo el artículo 48 de la ley en ese sentido. El que también es considerado un mecanismo heterocompositivo de solución de controversias, por ser un tercero el que resuelve, que no es un juez, que no es un magistrado, es un tribunal o un árbitro unipersonal. La opción anteriormente descrita es independiente de la libertad que tienen las sociedades y empresas en general para someter al sistema arbitral las controversias con terceros. ¿Cuáles son las principales innovaciones introducidas por la ley social? Y eso es lo más importante. Y yo quiero ser absolutamente sincero, porque a los 29 años de vigencia de la ley de sociedades siempre surgen las consultas, de alguna forma, hasta los arbitrajes, hasta las controversias, que es por ello importantísimo conocer los alcances de la ley de sociedades. Actualmente las sociedades, cualquiera que fuere su tipo, ya sean civiles o mercantiles, reguladas en la ley de sociedades, se pueden constituir solo con 2 socios, pudiendo ser personas naturales o jurídicas. Antes, para las sociedades anónimas se exigían 3 socios como mínimo. Para la única sociedad que se exigían 3 socios era la sociedad anónima. Ahora no, ahora todas nacen o pueden nacer con 2 socios. La ley reconoce la validez de los convenios entre socios o entre estos y terceros. Sin embargo, si existiera contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pacto social que incluye el estatuto, prevalece el estatuto. Claro, en las sociedades se negocian entre los socios convenios societarios complementarios adicionales al estatuto, pero cuando existe una controversia con el estatuto, prevalece el estatuto. Eso es importantísimo. Sin duda alguna, ello constituye un ejemplo de modernidad, pues este tema se encuentra regulado en las legislaciones europeas y norteamericanas desde hace varios años. En tercer lugar, se establece específicamente que los aportes en dinero deben estar depositados a nombre de la sociedad en una empresa bancaria o financiera del Sistema Financiero Nacional o en una cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus socios y que no está autorizada a captar recursos del público o operar con terceros, inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente. Exigencias que han sido incorporadas por el artículo 9 de la ley 3822 del 19 de julio del 2018. En cuarto lugar, siguiente, por favor. Se ha cambiado el término registro de acciones por el de matrícula de acciones, por considerarse que el término registro podría entenderse como si fuera un registro público. El concepto de matrícula de acciones, sin duda alguna, es una demostración o una necesidad de insistir en que es un término, es un registro privado, ¿no? No es un registro público, es un redactado por quienes constituyen o quienes forman parte de la sociedad de información. En términos generales y en relación con los alcances de la representación, se ha establecido que la sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y constituye también una novedad legislativa la protección al tercero de buena fe que contrata con la sociedad. Si el representante de una sociedad celebra determinados actos y contratos dentro de los límites de las facultades que le han sido conferidos, pero comprometiendo en el negocio de operaciones no comprendidas en su objeto social, aquellos deben ser cumplidos por la sociedad a satisfacción de la contraparte. En tales supuestos, los socios o administradores, según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya experimentado, como consecuencia de acuerdos adoptados con su voto, y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración de actos que extralimiten su objeto social y que la obligación frente a contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Podría hacer una múltiple referencia a procesos arbitrales que se han desarrollado en estos 29 años, ¿no?, que son numerosos. Tan es así que la misma Ley General de Sociedades, en el artículo 48, regula, se refiere al arbitraje societario, al arbitraje inter socios o entre socios y terceros. Es muy importante el concepto. En sexto lugar, siguiente, en cuanto a los poderes, se ha establecido que el gerente o administrador de la sociedad goza de las facultades generales y especiales de representación procesal, señaladas en el Código Procesal Civil, y de las facultades de representación previstas en la Ley de Arbitraje, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario. En séptimo lugar, se reconoce el derecho a solicitar la inscripción de la renuncia al cargo de administrador o representante que obre inscrito en el registro. Ello está dirigido al derecho que tiene toda persona de dirigirse de manera directa
al registro mediante solicitud con firma notarialmente legalizada, acompañada de copia de la carta de renuncia, con constancia notarial de haber sido entregada a la sociedad, pidiendo necesidad de inscribir su renuncia al cargo. Un ejemplo muy concreto. Uno de los 9 o 7 miembros del directorio tiene incompatibilidad, cuestionamiento o controversia, ¿no? Se puede retirar, pero no tiene que pedir la aprobación de la sociedad en la junta de accionistas, ¿no? No, hace el trámite directo en el registro público, inscribe su renuncia. Y eso, muchos son los casos que se han elaborado, ¿no? En octavo lugar, se ha ampliado la utilización del estatuto de manera obligatoria a todas las formas societarias. En la ley anterior, el estatuto era una institución privativa exclusiva de la sociedad anónima. Ahora, todas las 7 modalidades societarias, más las nuevas que se han incorporado a la legislación societaria, ¿no?, permiten que se incorporen estatutos, ¿no?, por supuesto, para solucionar las controversias, ¿no? En noveno lugar, se han ampliado la protección del nombre, tanto de la razón social como de la denominación social. La ley anterior solo otorgaba protección a un nombre prácticamente igual. En cambio, la ley social actual ha establecido la posibilidad que se pueda poner a alguien con un nombre similar, o sea, parecido, ¿no? Que se pueda, que pueda confundirse, ¿no? Asimismo, constituye una innovación importante incluir la protección a los signos distintivos protegidos por la propiedad industrial, así como los elementos protegidos por los derechos de autor. En décimo lugar, se han incorporado reglas sobre la reserva de preferencia registral, y gracias a ello cualquier persona natural o jurídica que participe en la constitución de una sociedad o la sociedad cuando modifique su pacto de estatuto para cambiar su denominación completa o olvidada o su razón, tiene derecho a protegerlos con reserva de preferencia registral por un plazo de 30 días, vencido el cual esta caduca de pleno derecho. En décimo primer lugar, si se declara la nulidad de una sociedad inscrita en el registro, ello tiene como efecto que la sociedad entre en liquidación y que siga un proceso que permita que ella desaparezca ordenadamente sin perjuicio de los derechos obtenidos por terceros, ¿no? No, no debemos olvidar que existen 3 fases, ¿no? Cada vez que se quiere terminar con una personería jurídica de una sociedad, ¿no? El acuerdo, el procedimiento de liquidación y la extinción de la sociedad, que es cuando ya se pierde la personalidad jurídica. Todas las acciones de la sociedad anónima, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas, tienen el mismo derecho al dividendo, independientemente de la oportunidad que hayan sido emitidas o pagadas, salvo que yo encontrar el estatuto de acuerdo a la Junta. Este es un tema muy simple, ¿no? Yo puedo pagar el 25% de cada acción y el 75% en 18 meses o 24 meses. Si al término del primer ejercicio hay utilidades por repartir, a todos les corresponde por igual, porcentualmente hablando, por supuesto, ¿no? En decimotercer lugar, se ha establecido que todas las acciones de una sociedad anónima tendrán igual valor nominal, a diferencia de la ley anterior que permitía que distintas series de una sociedad anónima tengan diversos valores nominales. Antes, con la ley anterior, había acciones clase A y acciones clase B. Acciones clase A de 500 soles, acciones clase B de 1000 soles, ¿no? Eso ya no es posible. Todas las acciones de una sociedad, así en diferentes clases, tienen que tener el mismo valor nominal. Asimismo, se han distinguido 2 instancias, la de la creación de las acciones, como derecho, por supuesto, las acciones se crean con el acto fundado, con el aumento de capital, y la emisión de las acciones que solo se emiten en el momento que sean suscritas y pagadas. Yo puedo acordar, ¿no?, la creación de acciones y esperar un año para someterlas a los accionistas, ¿no? Pero recién con la, ¿no?, con la emisión de las acciones se tienen que hacer luego que sean suscritas y pagadas por cada accionista interesado, ¿no? Decimocuarto lugar, se ha introducido la posibilidad de que se puedan colocar acciones sobre la par, es decir, por una suma adicional al valor nominal, denominada prima de capital. Por ejemplo, si una sociedad es absolutamente exitosa en los 2, 3, 4 primeros años, ¿no?, definitivamente, ¿no?, están dispuestos a convertirse en accionistas, aun cuando en lugar de 1000 soles o 10 soles, tengan que pagar 15 soles, 5 soles adicionales de prima, pero el valor nominal se mantiene.
Es importantísimo. En 15º lugar, se ha establecido normas que precisan la forma como se maneja la copropiedad de las acciones. Es decir, el nombramiento del representante común debe comunicarse a la sociedad mediante una carta con fines naturalmente legalizada, suscrita por copropietarios que representan más del 50% de los derechos y acciones sobre las acciones en copropiedad. Es muy simple, una persona, un accionista fallece y deja 5 herederos, su esposa y sus 4 hijos, y bueno, ¿cómo se distribuyen esas, cómo se reparten esas acciones? No se reparten, simplemente se autoriza a una sola persona para que represente los derechos que le corresponden a ese accionista. 16º lugar, la legislación anterior permitía las acciones sin voto, recurrir al voto en ciertas circunstancias. Ahora pueden existir acciones sin voto, pero jamás, ¿no? Pueden recuperar el voto, el derecho a voto. Hay dos tipos de acciones con voto y acciones sin voto. Las acciones sin voto jamás se vuelven o se pueden convertir en acciones con voto. Es muy importante eso, ¿no? Y sobre todo para las numerales consultas que se suelen hacer en estos casos, ¿no? La ley actual elimina tal posibilidad toda vez que el accionista que opta por las acciones sin voto está dispuesto a cambiar sus derechos políticos por un derecho económico especial. Y por ello se indica que las acciones sin voto van a tener un dividendo preferencial. Son los primeros en cobrar los dividendos siempre, cuando hay una suma, ¿no? Que se establece un proceso, los que tienen prioridad en la primera fecha, en la primera quincena o el primer mes, son los titulares de acciones sin voto. La ley de sociedades establece 2 niveles de acciones en cartera por emisión o acciones en cartera que se adjudican en el mercado una vez que han sido suscritas y pagadas y que se van a mantener como tales en el valor en que han sido adquiridas. 18º, se pueden emitir certificados provisionales de acciones antes de la inscripción en el registro, sea de la constitución de la sociedad o del aumento de capital según el caso. 19º, se establece que todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por una sola persona, salvo que el estatuto permita lo contrario. Por ejemplo, 2 personas, ¿no? O marido y mujer, esposo y esposa, ¿no? De un conjunto de acciones que le pertenecen a 5 o 6 familias, ¿no? Se ha eliminado la distinción que existía entre juntas generales ordinarias y juntas extraordinarias. Ya no existe la junta extraordinaria de accionistas. En su lugar se ha considerado únicamente la junta obligatoria anual, que es la que se celebra en el primer trimestre de cada año, sin incluir la posibilidad que se establezca en el estatuto otras juntas generales de accionistas, ¿no? Que pueden hacerse en cualquier momento, ¿no? 21. El quórum se computa por el número de acciones al inicio de cada sesión. Así la junta queda constituida y funciona sin verse afectada por los retiros de la sesión que pudieran ocurrir. Ese es un cambio importantísimo en la práctica. Al instalarse la sesión y a declararse abierta la junta de accionistas, se establecen quienes han asistido, ¿no?, a esa presentación, ¿no? Y es muy importante, ¿no?, que ese cómputo se va a hacer al inicio de cada sesión. A la media hora, a las 2 horas, se puede retirar el accionista, es un problema diferente, pero ya sus acciones forman parte. No es lo mismo que una persona no está en la incorporación, en la constitución o la entrada en vigencia de la asamblea o de la junta de accionistas, cuando posteriormente se va a pretender, ¿no?, incorporarse, ¿no? Luego, 22, se ha incluido la posibilidad que un accionista al momento de registrar sus acciones las excluya para el cómputo del quórum calificado. Todo depende de los temas de la junta de accionistas. Yo puedo asistir a la junta y decir, para el punto número 3 o para el número 4, la reducción de capital, no quiero no quiero participar, no quiero tomar decisiones, y se me excluye. Eso está absolutamente permitido, ¿ya? 23, tercero, se consigna especialmente que la Junta General puede realizarse si se alcanza el quórum exigido para los temas de la agenda, aun cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un único titular. Y eso es muy, muy importante. Yo puedo tener en una sociedad la asesoría de un accionista que tiene el 80% de las acciones, y es el único que va a la Junta. No hay quórum. Si hay quórum, el quórum es el accionariado, no es la persona, no es como en antes, ¿no?, que tiene que haber bilateralidad o plurilateralidad. No. Si una persona demuestra que tiene acciones en porcentajes necesarios para la incorporación,
para la instalación de la Junta y eso avanza, por supuesto. En las sociedades anónimas cerradas se contempla la posibilidad que la convocatoria, así mismo la voluntad social, se puede establecer por cualquier medio escrito, sea electrónico o de otra naturaleza, que permita la comunicación y garantice su autenticidad. Es importante aclarar que la sociedad anónima cerrada es una modalidad especial de la sociedad anónima que tiene entre 2 y máximo 20 accionistas. Cuando tiene más de 20, puede ser sociedad anónima abierta. Más de 750 en realidad, como lo vamos a comentar después. El directorio, 25º. El directorio puede disponer la asistencia a la Junta Universal con voz pero sin voto, de funcionarios, profesionales y técnicos al servicio de la sociedad y de otras personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. Es absolutamente posible y necesario que asista el contador, asista el gerente, que no es accionista, pero que tiene que participar y que los accionistas le pueden pedir que explique el acuerdo tomado, que lo justifique, ¿no? Es importantísimo. Fijésemos el siguiente. Se han incluido 2 formas especiales de la sociedad anónima, adicionales al ordinario simple, que son la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta, y permite a la sociedad pasar de una de estas formas de sociedad anónima a otra, mediante una simple adecuación de su estatuto social. En la práctica he comprobado que a veces una sociedad anónima abierta, que tiene 1000 accionistas o 750 accionistas, quiere pasar a ser sociedad anónima cerrada, concentrando el accionariado en no más de 20. Y lo hacen. Se ha establecido como un requisito específico fijado en el artículo 234 de la sociedad que la sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada cuando no tiene más de 20 accionistas y no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. 28º. Se indica en el artículo 249 de la ley de sociedades que será sociedad anónima abierta la que cumpla una o más de las siguientes condiciones, y eso es, ¿no?, lo que reitero, ¿no? Ya lo he mencionado. Ha hecho oferta pública de acciones y obligaciones convertibles en acciones. Tiene más de 750 accionistas. Más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas, sin considerar dentro de este número aquellos accionistas cuya tenencia accionaria individual no alcance al 2 por 1000 del capital o exceda del 5% del capital. Se construya como tal y que todos los accionistas con derecho a voto aprueben por unanimidad la adaptación a dicho régimen. 29. Se ha eliminado el Consejo de Vigilancia en razón que es una institución que nunca funcionó. En la práctica ya no existe. En la legislación actual, el Consejo de Vigilancia. Antes sí era una institución que funcionaba, ¿no?, a pedido de, por supuesto, los accionistas. Ahora ya no existe. Con el artículo 164.30 de la Ley de Sociedades se respeta el voto acumulativo para la elección del directorio de las sociedades anónimas. Sin embargo, se establece que se pueden pactar otro mecanismo de votación, pues siempre que sea un voto que respete y dé intervención a las minorías, ¿no? Es muy interesante un ejemplo práctico. Le podría contar situaciones que inclusive han ido a procesos arbitrales, ¿no? Yo puedo, con una acción, tener 8 votos, porque hay 8 cupos para directores. Entonces yo con una acción puedo tener 8 votos, no es una, ¿me entiendes? Con el artículo 164 se repite el voto acumulativo para la elección del director de la sociedad anónima. Sin embargo, se establece que se puede impactar otro mecanismo de votación, pero siempre que sea un voto que respete y dé intervención a las minorías. 31. Se ha establecido un mecanismo de auditoría anual externa y se le ha puesto en 3 niveles distintos. En la sociedad anónima abierta es obligatorio y únicamente se podrá nombrar auditores que estén inscritos en el registro único de sociedades de auditoría. En la sociedad anónima ordinaria, la sociedad ordinaria es aquella que no es cerrada ni es abierta, está en el medio, ¿no? En la sociedad anónima ordinaria, en el caso que no esté previsto en el pacto, basta que el 10% de los accionistas lo pidan para que se incorpore al estatuto. En la sociedad anónima cerrada, el 50% de los accionistas pueden pedir la auditoría externa anual permanente. Segundo, en la sociedad anónima, la administración está integrada por el directorio y la gerencia. La novedad es que en la sociedad anónima cerrada se puede prescindir del directorio. Es muy importante eso. En la sociedad anónima abierta siempre tiene que haber director. Junta de acciones, directorio y gerencia. En la sociedad anónima cerrada, el directorio no tiene
que funcionar. Voluntariamente se puede constituir una sociedad anónima cerrada sin directorio, lo cual está permitido en la ley, porque así el manejo es directo, ¿no? Junta de accionistas y gerencia. Dijimos tercero, se incluye que los directores pueden tener sesiones no presenciales a través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza, que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad. Pero existe un acuerdo escrito y ese acuerdo opera como si se hubiera reunido el director. Sin embargo, si algún director se opone a que yo opere, obligatoriamente debe realizarse la sesión. Muy importante ese tema, ¿no? 64. Tanto en la sociedad cerrada como en la abierta, se recoge el derecho de separación del socio con sus respectivas causales. O sea, es una potestad del accionista, ¿no? 65. Se incluye la posibilidad que en cualquier forma societaria en la que desee aplicarse pueda emitir obligaciones o bonos que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares. En tal sentido, se abre la posibilidad de crear programas de emisión. Y se podrá hacer en un solo acto la aprobación y la estructuración de todo el programa de emisión de obligaciones o bonos. 16. Ahora, al anteriormente denominado fideicomisario de la emisión de obligaciones, se le llama representante de los obligacionistas, para adecuarse a la ley sobre la materia, que es la ley del mercado de valor, ¿no? En la ley existe el fideicomitente, la institución fiduciaria y el fideicomisario, que es el beneficiario. Ahora es perfectamente claro que no discrepa la ley de sociedades con la normativa especial. 37. Se ha ampliado la posibilidad de la transformación, estableciéndose que las sociedades pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en la ley peruana. Qué interesante, ¿no? Antes, una sociedad anónima se podía transformar en sociedad colectiva o en sociedad, ¿no? O en sociedad civil, pero ahora pueden inclusive acudir a otras normas legislativas, comités, asociaciones. ¿Una sociedad se puede convertir en asociación? Sí. ¿En comité? Sí. Y viceversa también. Que no es, en términos prácticos, no es tan fácil, ¿no? 18. Se ha regulado la figura de decisión que no estaba recogida por la ley de sociedades, señalándose que esta se produce cuando una sociedad fracciona su patrimonio en bloques, luego transfiere todos o algunos de estos bloques a otras sociedades, y las acciones resultado de dicha transformación son recibidas por sus socios. La decisión es lo opuesto a la fusión, pues. La fusión es concentrar en una sola sociedad los patrimonios de tres o cuatro. La decisión es dividirse. Es muy importante. 39. Se comprende como bloques patrimoniales el conjunto de activos o un conjunto de activos y pasivos. Disculpen, hay que corregir eso. ¿Eh? No es activos y positivos, sino activos y pasivos o un fondo empresarial. Hay un error ahí, por favor. Y el último tema, punto 40. Hay dos formas de contratos asociativos en el libro quinto de la ley de sociedades: el contrato de asociación participación y el contrato de consorcio. Por supuesto, como ya lo he mencionado al inicio, ¿no? El libro quinto podría, ¿no?, excluirse perfectamente de la Ley General de Sociedades porque no regula disposiciones utilizadas exclusivamente por sociedades. Yo puedo, 5 hermanos, crear un consorcio, personas naturales. ¿Se puede? Sí. Todo está regulado en la ley de sociedades. ¿Por qué sociedades? Libro quinto, pues, ¿no? Pero también puede ser un consorcio que vincule sociedades con personas naturales. ¿Me cuenta? Y la asociación participación, asociante y asociado, que es un tema que se utiliza muchísimo en la actividad económica y empresarial, ¿no? Yo no quiero insistir en un tema tan que seguramente ya lo han escuchado ustedes y sus profesores. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y quedo a su disposición para las preguntas que deseen. Bien, a continuación vamos a brindar un par de minutos para que puedan formular sus preguntas a través del chat. Les agradecemos enviarlas en este momento, por favor. ¿Un episodio? Sí, doctor. Uno de los participantes, el Sánchez, pregunta,
Si bien los artículos 54 y 55 de la Ley General de Sociedades establecen el contenido del pacto social y el estatuto respectivamente, otras disposiciones como lo son el artículo 21, 39 y 101 permiten que determinadas materias sean reguladas indistintamente en el pacto social o estatuto. En ese sentido, ¿dónde se encuentra definida la naturaleza del contenido propio del pacto social y del estatuto? ¿Existe realmente una diferencia material entre ambos o pueden considerarse intercambiables en ciertos aspectos? Bueno, el pacto social incorpora o contiene el estatuto. El pacto social es fundamental. Esa es la voluntad de las personas que se están eh, incorporando a esta norma, ¿no? Entonces, es importantísimo eso. Ahora, yo sí creo que se complementan muchísimo, ¿no? Y ahora, dentro de cada pacto social que forma parte de la constitución de una sociedad, forma parte obligatoriamente el estatuto. No puede existir una sociedad sin estatuto. Eso es importantísimo. Muchas gracias. Ahora, Cintia Reyes pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos que advierte en la legislación actual con los cambios que podría traer la inteligencia artificial? Bueno, sin duda alguna, muchos cambios, ¿no? Creo yo que, por ejemplo, hace ya varios años que no se insiste en modificar la ley de sociedades, ¿no? Yo me acuerdo mucho hasta 2016 más o menos que siempre habían gestiones, ideas, pero ahora de alguna manera se reconoce o admite que el marco societario peruano no es malo, ¿no? Entonces, pero lo que sí sorprende es la incorporación en nuestro mundo, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, de la inteligencia artificial, que es, ¿no?, un sistema muy interesante que de alguna forma va mucho más allá de los textos legales, ¿no?, de los textos de las normas. La inteligencia artificial no, puede hacerse entre personas que no son sociedades, entre personas naturales, en fin, es un tema muy complicado eso. Gracias. Jean-Paul menciona la Ley General de Sociedades. ¿Por qué no fue debatido esta ley en el Pleno del Congreso? Pues sin duda alguna, ¿no? En el año, felizmente, ¿no?, cuando se discutía la ley de sociedades justo exactamente en el año 1900, porque la comisión comenzó a trabajar en septiembre del 94 y el proyecto lo entregamos en diciembre del 96. Y durante todo el año 97 nos citaban al Congreso. Pero en el Congreso, inteligentemente, en lugar de debatirse en el Pleno, se designó una comisión especial, ¿no?, que estaba integrada por abogados, y que la presidía el doctor Carlos Torres y Torres Lara, que reitero, ya era un especialista, ¿no? Aunque fue en la década del 90 tres veces ministro y todo lo demás, falleció muy joven, falleció en el año 2000, pero su participación fue fundamental, porque nos recibía con, con muchísima, no había que insistir mucho, ¿no? Inmediatez, ¿no? El jueves, el viernes, el sábado, y nos reuníamos y con mucha facilidad. Y no se permitió que el tema se debate en el Pleno. Imagínense, pues, en el Pleno del Congreso, 130 congresistas que pueden operar de mil formas, ¿no? Y aquí no, aquí fue una comisión especialísima la que fue designada como comisión permanente para aprobar la ley social y la ley de título de valores 2 años después. Muchas gracias, doctor. El, José Ramírez lo saluda y pregunta, ¿es obligatorio que toda empresa que va... Un momento. ¿Es obligatorio que toda empresa que va a comenzar a funcionar en el mercado conforme una sociedad o una EIRL, si existe la sociedad o IRL, hay algún tipo de multa por algún tipo de entidad del Estado? Bueno, la pregunta es bien importante porque no tienen que ser necesariamente empresas individuales de responsabilidad limitada que tienen que constituirse con un procedimiento notarial. Pueden ser empresas unipersonales, ¿no? Por ejemplo, que tiene una bodega, que tiene una farmacia, etcétera, que no tiene socios, que no tienen que formar una sociedad.
es una empresa unipersonal y trabaja con absoluta libertad. Entonces, todas las propuestas de regular en una ley de sociedades es imposible, por no hay sociedad. Por eso es que se está hablando ahora de la ley marco del empresariado, la ley de empresas, del derecho empresarial, como lo dije al inicio. Es muy importante eso, ¿no? Alex Chávez pregunta, ¿qué nombre y reglas tendría lo que antes eran las asambleas extraordinarias? Bueno, ya no hay asamblea, ¿no? En las sociedades mercantiles, que son las que nos interesan a nosotros en la ley de sociedades, aunque obviamente se regulan las sociedades civiles, pero en un marco diferente. Una cosa es una sociedad civil y otra cosa es una sociedad mercantil. La sociedad mercantil es la sociedad de los negocios, ¿no? Y la ley de las sociedades mercantiles existe solamente como órgano máximo la junta de accionistas y como órgano de ejecución el director y la gerencia. No existe la asamblea. No puede existir la asamblea. José Ramírez vuelve a preguntar, ¿una pareja de esposos pueden ser socios o hay impedimentos? Bueno, si tiene separación de bienes, por supuesto que pueden hacerlo, ¿no? Pues la separación de bienes se tiene que formalizar, se puede inscribir. Yo puedo tener, por supuesto, yo puedo haber heredado de mis padres o de mis tíos, bienes que no son conyugales, ¿te das cuenta? Entonces, sí, evidentemente hay que hacer convenios especiales entre esposos en documentos de separación de bienes por escritura pública. Es muy importante eso. Así también preguntan, ¿se hace necesaria una nueva ley de sociedades o solo modificar ciertos artículos? Bueno, el doctor Hernando Montoya Alberti, el que habla, nos retiramos de la comisión, que seguían trabajando en el sentido de ir actualizando, mejorando la Ley General de Sociedades. Y nosotros insistíamos en que el marco debería modernizarse en una ley de derecho empresarial o derecho corporativo, ¿no? Y en fin, es un tema que siempre ha sido discutible, ¿no? Yo sí creo sinceramente que en ese momento cuantas comisiones o grupos desean, tienen que vincular generaciones como la nuestra, porque de los 11 miembros que hicimos la ley de sociedades, más el 70% han fallecido, ¿no? Con, sin duda alguna, abogados modernos que ahora están absolutamente eh, tienen la opción, la capacidad de entender el derecho moderno, ¿no es cierto? El derecho virtual ya no es como antes, ¿no? Que un abogado tenía que estar con todos los libros, consultar y todo lo demás, y se tomaba pues, semanas sin hacer un informe. Ahora no, ahora todo es virtual. Ante un tema de consulto, los abogados jóvenes ahora ingresan y tienen en media hora todo un material bibliográfico extraordinario, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo eso, ¿no? Esa idea que hay que tener siempre presente. Julia Cabrera pregunta, para la transferencia de acciones en una sociedad anónima cerrada, aparte del requisito de preferencia para los socios, ¿se podría considerar en el estatuto un plazo, por ejemplo, 5 años, para que puedan transferirse esas acciones? Sí, sin duda alguna son plazos que se pueden permitir. En algunos casos se incorporan ese tipo de normas porque la ley de sociedades tiene una serie de artículos que permite esas habilidades o facilidades a los accionistas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero de todas maneras, en un caso específico hay que hacer la consulta, elegir un buen notario y por supuesto el registrador mercantil, ¿no? Que es importantísimo. Entre otras preguntas, ¿la Ley General de Sociedades también regula las SACs, la No, sociedad no, por... las sociedades cerradas simplificadas tiene una ley especial y está incluso, no sé si lo he mencionado, pero está la ley, el decreto legislativo 1409 del 12 de septiembre de 2018 regula a las sociedades anónimas cerradas, simplificadas, que es una norma complementaria de la ley de sociedades. José Ramírez pregunta, ¿qué se necesita para que una sociedad pase a otro tipo de sociedad? Por ejemplo, una SAC a una SA.
una sociedad civil, puede pasar una, a... una, una decisión de la Junta General de Accionistas que se adopte con todos los requisitos y las formalidades exigidas en el estatuto de esa ley, de esa sociedad. María Fernanda Mendoza pregunta, ¿qué desafíos enfrentan las empresas familiares? ¿Considera que debe existir una regulación independiente? Bueno, el concepto de eso, de empresas familiares, es muy interesante, ¿no? Yo puedo tener una sociedad anónima cerrada con cuatro o cinco hermanos que son accionistas, por supuesto. Eso sucede mucho, muchas veces hemos hecho y se han hecho ese tipo de sociedades, que son empresas familiares, pero se tienen que regularizar para, de común acuerdo, establecer un estatuto con plazos y con todas las condiciones que se hacen. Yo creo que no hay ninguna persona mejor que se ponga a eso, ¿no? Porque es una atribución que está absolutamente permitida, creo. Claudia Verona pregunta, ¿únicamente el gerente puede convocar a la junta o también puede convocar a alguno de los socios si así lo pudieran en el Claro. estatuto? Bueno, habría que establecer tanto en la ley como en el estatuto plazos, ¿no? Sin duda alguna, por ejemplo, cuando hay directorio, la convocatoria la hace el directorio, no la gerencia. Entonces, si no hay directorio y gerente, es el gerente el que hace, ¿no es cierto? Y por supuesto que los accionistas también, en ciertos plazos, cuando no se convoca, pueden hacerlo, cuando reúnen el 20%, todo eso se puede pactar. Y hay muchos casos que he conocido en ese sentido, ¿no? Y María Lozada pregunta, si una pareja está casada bajo el régimen de gananciales, ¿es posible que uno de los esposos no interfiera en lo que es la toma de las decisiones a nivel de constitución de empresa o aumento de capital si el cónyuge, que sí es socio fundador, aporta bienes propios o dinero? Y si es así, ¿se necesita? Bueno, insisto en lo que he mencionado, ¿no? Una cosa es un matrimonio en la que dentro de la sociedad, dentro del matrimonio hay separación de bienes, y otra cosa es un matrimonio en la que hay sociedades gananciales, o sea, es la sociedad conyugal, marido y mujer, forman parte. Y evidentemente hay que establecer los mecanismos o sistemas de representación, en qué casos representa el marido y en casos la mujer, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras todo eso tiene que estar debidamente regulado, porque no podemos prescindir de esa regulación, porque me hablaste de sociedades gananciales, ¿no es cierto? Aliso Palomino pregunta, en el caso de haber solo dos accionistas en una sociedad ordinaria con igual porcentaje de acciones y uno de ellos es el presidente del directorio, ¿puede este ser removido de su cargo por un conflicto de intereses? ¿Qué mecanismos se podrían emplear? Bueno, cuando hay dos accionistas de 50-50% cada uno, no se imagina la cantidad de problemas que hay de todo tipo, judiciales, ¿no? Arbitrales no, judiciales. Pues es a veces muy difícil porque no se puede, con el derecho a voto, cada uno tiene el 50% y el estatuto establece que tiene que haber 51% como mínimo, o 55, o 60, o 70, pues también se pueden establecer. Entonces, si no se ponen de acuerdo, no hay acuerdo. José Ramírez pregunta, ¿qué sucede si los herederos no se ponen de acuerdo para que uno asuma las acciones de ese accionista fallecido? ¿Hay un plazo para que el heredero tome esas acciones? Y sin duda, esa es una consulta que me encantaría analizarla específicamente, pero de más derecho civil que derecho societario, ¿no? Derecho civil. Por supuesto que hay un conflicto ahí interno, pero sin duda alguna el objetivo es ponerse de acuerdo a quién representa, ¿no? Porque he conocido muchos casos en que los accionistas, cuando fallecen, en lugar de dejar una sucesión muy ordenada, se inician las controversias y los conflictos entre accionistas, entre miembros de un, de una, un porcentaje de acciones, ¿no? Importantísimo eso. Bien, habiendo absuelto las preguntas formuladas, creo que damos por concluido este espacio, doctor. Agradecemos de manera muy especial su presencia y por su valiosa exposición, así como por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros.
Muchas gracias. Eh, Quería hacerles una pregunta, ¿no? Yo acepté el tema porque me dijeron que era teoría general de la sociedad, el contrato de sociedad, personalidad jurídica y tipología societaria, ¿no? Pero en realidad lo que creo que es importantísimo hacer lo que yo he hecho en este caso, hablar de las normas que regulan a las sociedades en general, que es importantísimo, ¿no? De ahí surge una serie de... Y por supuesto que un curso de sociedades se edita en 6 meses o en un año, depende, ¿no? Y en realidad las controversias, los conflictos, las dudas, las preguntas son inmensas. Y yo he tenido la oportunidad de ser muchos años profesor, ya estoy jubilado de la Universidad de Lima, ¿no? Pero fui muchísimos años profesor de los diferentes cursos de Derecho Empresarial, Comercial, ¿no? Títulos valores, inclusive, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre quedo a su disposición para cuando tengan eh, la voluntad o la decisión, el interés de yo participar en algún tema. Muchísimas gracias. Igualmente, doctor, muchas gracias.